De lunes a viernes, Cristian Barken nos invita a cultivar nuestro propio jardín para impedir que el desierto avance. Una hora de autocultivo intensivo, con conversaciones, historias, viajes, pensamientos. Un viaje a la palabra lleno de asombro para desenterrar los tesoros que nos esperan en nuestro propio jardín a la hora del regreso a casa. En Pauta 100.5 FM, aquí comienza Desde el Jardín. Una presentación de Vida Cámara, compañía de seguros colectivos de salud y vida. Cotiza en vidacámara.cl. Lo esencial de toda exploración será volver al propio jardín y ver las cosas por primera vez, decía por ahí T.S. Eliot. Queridos y queridas radiovidentes, bienvenidas y bienvenidos a Desde el Jardín. Quiero, antes de conversar sobre un autor memorable y entrañable que quiero compartir con ustedes, un gran autor, un gran narrador y novelista francés, ya verán de quién estoy hablando. Quiero recordar, no hice mención ayer del fallecimiento del ex rector de la Católica y biólogo, a quien conocí y entrevisté varias veces, Juan de Dios Vial. Hay dos Juan de Dios Vial, el filósofo y este era el biólogo. Y no puedo dejar de recordarlo porque, bueno, le hice una entrevista en La Belleza de Pensar, me parece que está disponible en otro canal.cl, y además fue una de las personas que defendió ese programa mío y suyo y nuestro, La Belleza de Pensar, dentro de la Católica. Lo defendió con mucha pasión y no puedo dejar de sentir gratitud por aquel que se la jugó por ese espacio cultural en un momento en que, bueno, sufrimos los vapuleos de la industria televisiva. Así que lo recuerdo con mucho afecto y le rindo un homenaje aquí desde mi biblioteca, desde mi jardín, a Juan de Dios Vial, ex rector de la Universidad Católica y eminente biólogo también. Hoy día es 20 de agosto, pero el 18 de agosto me di cuenta que se celebraba. Siempre estoy buscando las efemérides para tratar de salir de la rugosa realidad de la contingencia que a veces aburre, cansa y atrapa. Busco efemérides para buscar excusas para arrancarme por el filón literario. Y tengo esa maravilla de poder darme esos lujos aquí desde el jardín, y ustedes también se lo dan. Estuvimos celebrando a William Blake la semana pasada. Y me di cuenta que había fallecido un 18 de agosto de 1850, un escritor descomunal. No estoy exagerando, verdaderamente descomunal. Alguien que escribe una obra a la que llama La Comedia Humana, una obra de muchísimos tomos. Yo estoy acá en mi biblioteca, a un costado del jardín, donde se ve el naranjo, se escuchan los pájaros, pero solamente quiero mostrarles, voy a hacer una ruma aquí, voy a poner a una parte esto de Balzac nomás. Miren, esta cuestión, Balzac, voy a seguir ahí, no sé si voy a resistir el peso. No sé si, miren. Esto es una parte de Balzac nomás, y sigue, si tengo mucho aquí, sigue. Y uno dice, ¿verdaderamente pudo existir alguien, un escritor, que haya podido escribir tanto, de manera tan desmesurada, con el talento con que lo hizo, con el arte, con el oficio, con la dedicación absoluta, porque fue una zeta de la escritura? Entiendo que un bebedor de café y al mismo tiempo se acostaba temprano como las gallinas y amanecía temprano y seguía escribiendo, metiéndose. Bueno, yo hablo de las cosas que recuerdo y que sé, pero hay una autoridad a quien he invitado acá a mi jardín, una autoridad, un narrador chileno, profesor de literatura de la Universidad Diego Portales, amigo muy querido, fuimos ex compañeros de la Alianza Francesa y es autor de interesantísimas novelas, entre ellas La burla del tiempo, que ganó el premio Sex Barral, Biblioteca Breve del año 2004, Pequeños cementerios bajo la luna, que hace un guiño ahí con un escritor francés, el título, Pequeños cementerios bajo la luna, Las islas que van quedando, pero especialmente quiero hacer mención a un libro, a la novela más reciente, que se llama Pequeños
Cementerio bajo la luna. Bueno, justamente esta es ganó el premio Academia del año 2018 y la Academia Chilena de Lengua destacó que esta novela aborda de una manera original y balanceada los traumas de la historia política chilena y sus efectos en la vida de un protagonista que decide superarlos a su modo. Quiero agradecer a Mauricio Lectorat que se haga presente aquí en mi jardín y saludarlo de biblioteca a biblioteca, de jardín a jardín. ¿Qué tal, Mauricio? Muy buenas tardes. Hola, Cristian, qué gusto, como siempre, continuar este diálogo que ya se ha transformado en ciberdiálogo, pero en fin, lo importante es seguir dialogando, ¿no? Seguir conversando. Oye, Mauricio, antes de entrar en la pieza, en la vida, en el gabinete de este colosal Honoré de Balzac, el escritor del que vamos a hablar hoy día, de los más grandes narradores del siglo XIX, reconocido unánimamente, hasta Goethe le hizo elogio al otro lado en Alemania a una de las novelas de Balzac. También Dostoyevsky lo leyó, entonces es un río que tuvo derivas bien inesperadas. Me gustaría saber, en primer lugar, en qué estás tú como narrador. ¿El confinamiento te ha ayudado a lo mejor a iniciar un nuevo proyecto? ¿Estás en eso? ¿En qué etapas tú estás? Bueno, gracias por la pregunta. Estoy, encerrado como todo el mundo, más o menos encerrado ahora un poco menos, pero en fin. La pandemia es un momento raro porque el encierro es raro, digamos. O sea, a pesar de que uno puede pensar que un escritor vive encerrado, lo cierto es que uno vive también de la vida social, ¿no? Vive con los otros. Entonces, a un escritor le afecta la situación de encierro de la misma manera, creo yo, que le afecta al resto de los seres humanos. ¿En qué estoy? Estoy cubierto de pega, con muchos talleres, con clases, etcétera, etcétera. Tengo un par de proyectos ahí a fuego lento, literarios. Uno de ellos era un diario que yo llamo para mí mismo el diario del año de la peste, ¿no? Parodiando el título, obviamente, de Daniel Defoe. Y otro, bueno, es una novela que yo mismo traduje, esta novela, Pequeños Cementerios de Bajo la Luna, la traduje yo al francés, va a aparecer ahora en octubre en Métayer, en Francia. Y bueno, me estaba lanzando en otra novela, pero eso ya son palabras mayores. Espero que algún día a lo mejor podamos hablar de esa otra novela, si es que llega a ser. Ya, no tomes demasiado café como Balzac ni trasnoches tanto para que cuides tu salud, ¿ah? Comparto con Balzac, es el único rasgo que comparto con él. No tengo ni un gramo, obviamente, de su genialidad, pero sí soy un cafetómano compulsivo, desde luego. Yo discrepo de mi querido amigo Mauricio. Hay una prueba de fuego, digamos, hay novelas que uno lee actuales que se le caen a uno de las manos, muchas novelas que se caen de las manos, novelas que vienen precedidas de una fama y de una amplificación en los medios impresionante. Quiero decirlo, cuesta mantener la objetividad, lógicamente, pero no hay ninguna novela de Mauricio que no me haya hecho primero reír en forma desopilante, e incluso tratándose de temas a veces trágicos, pero su prosa, la prosodia, la voz del narrador, cómo se va desplazando, cómo va hablando el tono, bueno, todo eso lo va uno atrapando. Recordar que Pequeño Cementerio bajo la Luna cuenta la historia de Emilio Ortiz, un estudiante en París que está obsesionado con una misteriosa chica, trabaja en un pequeño hotel como conserje. Eso también, el personaje que de La burla del tiempo trabajaba como conserje en un hotel, y es seguramente porque Mauricio también trabajó como conserje en hoteles de París. Y resulta que, bueno, viene este reencuentro con su familia conservadora chilena, y se empieza a dar cuenta y va descubriendo la amistad de su padre con los principales dirigentes de la represión en Chile. Bueno, y ahí se encadena un poco esta historia, que es una radiografía muy aguda de Chile, sin complacencia, con humor negro, con ironía, con las características de la prosa de Mauricio, que siempre te agarra como lector. Así que recomiendo vivamente esta novela, como la recomendó también la Academia, que la premió. Y vamos a Balzac, Mauricio. Sí, lo primero que te quería
La primera adjetivo que se me ocurre es monumental, ¿no es cierto? Alguien Así dijo es. alguna vez que nadie, salvo Dios, se habría lanzado en la composición o tratar de contar un mundo entero. Es decir, todo tipo de arquetipo, una galería humana impresionante, así como, no sé, la Divina Comedia también va a meter adentro muchos personajes en el infierno, en el paraíso, pero es divina. Balzac con la comedia humana, digamos, hace algo tan monumental como Dante y tan decisivo en la historia de la literatura. Eso es la primera apertura que te doy para que nos lancemos a presentar a Balzac a lo que nos están escuchando. Sí, claro, tú tienes mucha razón. O sea, obviamente que ya en el título, la comedia humana o la humana comedia, ¿verdad? Hace eco de alguna manera a la comedia divina o la divina comedia. Eso es un guiño de Balzac, obviamente, a la monumentalidad, ¿verdad? De esa obra que es el pilar del Renacimiento italiano y por ahí mismo del Renacimiento. Bueno, pues Balzac lo que pretende, y lo logra, y eso es lo alucinante, es construir, digamos, el pilar de la narrativa, de la novela, de la concepción de la novela de la modernidad. Balzac es el gran escritor realista, es el que introduce los códigos del realismo en la novela, del realismo decimonónico, ¿verdad? Es el que inventa este sistema de novelas, esta galaxia de novelas, ¿no? Que es la comedia humana. Recordemos que la comedia humana, algunos datos, para que los auditores tengan más una idea de lo que estamos hablando. La comedia humana es un conjunto de 95 novelas. 95. Wow. Cítame tú un solo escritor, por favor, de la modernidad o de la premodernidad, etcétera, etcétera, que haya escrito 95 novelas, ¿no? 95 novelas, más 15 libros de relatos, 2.400 y tantos personajes, y todo eso está escrito en 15 años. De ahí el café, ¿no? Porque obviamente para escribir esa galaxia novelística, bueno, hace falta muchas horas, ¿no? Balzac escribía desde las 2 de la tarde hasta las 6 de la mañana, todos los días, se ponía un sayo de franciscano y se sentaba a su mesa, que era una mesita chica, así, la casa de Balzac está en París, en la colina de Passy, se puede visitar, ahí está su escritorio, parte de su biblioteca, etcétera, etcétera. Bueno, obviamente es un monstruo, es absolutamente monstruoso lo que hizo, ¿no? Yo te quería preguntar ahí, Mauricio, ¿qué es lo que había? A ver, tú dices que de alguna manera él inventa la novela moderna o la novela moderna del siglo XIX. ¿Qué había antes de Balzac y qué es lo que trae Balzac en la novela que no había? Bueno, esa es una gran pregunta, porque en realidad la novela moderna no la inventa propiamente Balzac, pero sí la moderniza, valga la redundancia, ¿no? En el sentido que claro, la novela moderna ya está íntegramente, digamos, en el Quijote, ¿no? Ya Cervantes inventa la novela moderna. Luego pasa, obviamente, a Inglaterra, y donde tenemos justamente autores como Daniel Defoe, que ya son novelistas enteramente modernos. El diario del año de la peste, por ejemplo, está planteado como, entre comillas, un reportaje, ¿verdad?, de la peste que asola Londres, etcétera, etcétera. Ya está trabajando ahí el novelista en la hibridez entre periodismo, literatura, etcétera, etcétera. Por lo tanto, esa novela está inventada. Lo que aporta Balzac es una cuestión elemental. Lo que aporta es un sistema de novelas que están todas interconectadas entre sí. Es lo que el propio Balzac llama el retorno de los personajes, ¿no? Esto es, que un personaje, ahí donde en una novela, por ejemplo, donde un personaje es protagonista,
en la siguiente va a ser personaje secundario. Y los personajes secundarios o algunos de los personajes secundarios de esa novela anterior van a ser los protagonistas de la siguiente y así sucesivamente, ¿no? Eso, permíteme por favor leerte solo una frase de Balzac para que los auditores entiendan qué es lo que se propone, ¿ya? Él encarta a su amante, una de sus amantes, que eran todas condesas, por supuesto, y princesas, etcétera, que se llama Madame Hanska. Dice lo siguiente, fíjate tú, dice, está hablando de los estudios de costumbres, a estas novelas las llama estudios de costumbres, y dice así, dice, los estudios de costumbres representarán todos los efectos sociales sin que ni una sola situación de la vida, ni una sola fisionomía, ni un temperamento de hombre o de mujer, ni una manera de vivir, ni una profesión, ni una zona social, ni una provincia francesa, ni cualquier cosa relativa a la infancia, la vejez, la edad madura, la política, la justicia, la guerra, hayan sido olvidadas. Es decir, ahí hay un intento es una especie de mundo total, de fondo dar cuenta de toda la vida de su tiempo y de su época. De toda la vida social. De toda la vida social. Ahí está la visión totalizadora de la novela del siglo XIX, ¿no? Estas grandes novelas del XIX son posibles, me estoy refiriendo a La Guerra y la Paz, me estoy refiriendo a prácticamente todas las novelas de Tolstoy, ¿verdad? A todas las novelas de Pérez Galdós, etcétera, etcétera, y tantos otros, ¿no? A La Regenta, de Clarín en España, etcétera, etcétera. Balzac les da el código, ¿ya? Pero al mismo tiempo hace algo más importante que eso. O sea, Balzac, como es, digamos, un absoluto convencido de que la novela tiene que proceder mediante el método científico, ¿ya? El método positivista de Comte, ¿verdad? Por la observación. Bueno, lo que hace es eso, es decir, digamos, se instala en un umbral absolutamente ambicioso, una ambición absolutamente desmesurada, que es que persigue, digamos, hacer de la novela una ciencia, ¿ya? Y haciendo esto, hace al mismo tiempo una estética, claro, ¿no? Y, oye, de alguna manera como que aplica, por toda la arte de la ciencia, casi es como un zoólogo de la vida humana, así como el zoólogo se preocupa de la vida animal, él es un zoólogo que va analizando las especies de animales humanos o de arquetipos humanos, ¿no es cierto?, con esa precisión del zoólogo. Totalmente, o sea, eso es lo que es, él mismo lo escribe, de hecho, dice en alguna parte, en alguna carta por ahí, que el novelista, primero dice una frase que ha quedado grabada en el bronce para siempre, el novelista es el historiador de la vida privada de las naciones, ¿ya? Bueno, entonces la ambición de totalidad es absoluta, digamos, justamente. Entonces, y él mismo en alguna carta escribe por ahí que el novelista se tiene que comportar exactamente como se comporta un entomólogo, ¿verdad? Observando la vida de los insectos. Bueno, el novelista se comporta de la misma manera observando la vida social, ¿ya? Entonces, lo que hace es escrutar por un método empírico, realista, va a buscar tipos sociales, ¿no? Y esos tipos sociales también han quedado en la novela moderna. Por ejemplo, Lucien de Rubempré, ¿verdad? Eugène de Rastignac, todos esos grandes protagonistas de las novelas balzacianas, ¿quiénes son? Son dandis provincianos que, creyéndose dotados de un talento singular, especial, ya sea como poetas o como futuros banqueros, reyes de las finanzas o lo que sea, van a la capital, a la gran capital, ¿verdad?, a buscar su destino. Este personaje provinciano que viaja de su provincia remota, reculada, etcétera, etcétera, a la capital a lograr la gloria, es un arquetipo.
Es un arquetipo que ha permanecido en la novela estaba hasta en pensando, Chile, o sea, claro, hasta en la novela chilena existe, ¿no? Martín Rivas, claro, Martín Rivas, de todas maneras. Rivas, ¿verdad? La pobre campesina también, que viene a la ciudad a buscar gloria y fortuna, porque son hombres o mujeres, ¿no? Etcétera, etcétera. Entonces le lega a la literatura occidental una serie de arquetipos, ¿ya? De arquetipos que son personajes humanos, ¿no? A ver, lo que más queda siempre en el recuerdo, en uno, hasta los nombres resuenan sonoramente, Vautrin, Rastignac, son personajes que con una energía, con una vida que permanecen durante mucho tiempo después de haber cerrado los libros. O sea, Rastignac es un personaje que fuerte. Hablemos de esos arquetipos. ¿Qué es lo que rescata de ahí Balzac? Tiene una capacidad como de rescatar la energía, el magma interior de estos personajes, además de su acción y desde cómo se visten, porque es un narrador bastante material, o sea, físico, es decir... Es realista, o sea, es realista en el sentido de que si tú quieres saber si existiera la máquina del tiempo y uno pudiera visitar el París del siglo XIX y uno quisiera saber dónde los burgueses se hacían las camisas y los trajes, tú puedes leer un libro de historia, pero lo vas a encontrar sin duda alguna más rápidamente y más placenteramente en una novela de Balzac, ¿no? Ahí están las sastrerías, ahí están los grandes restaurantes donde se cenaba, ahí están también los garitos, los prostíbulos, etcétera, etcétera, ¿verdad? Los bancos, todo eso es una especie de radiografía absolutamente pormenorizada y completísima de la vida social. Y lo importante es que haciendo esto, Balzac le entrega un código iconográfico, es decir, un sistema de imágenes a la burguesía triunfante. No nos olvidemos que la burguesía del siglo XIX es la gran clase social, ¿verdad?, que cambia el mundo. Acaba de ocurrir más o menos la Revolución Francesa, ¿verdad? Y la burguesía es una clase en ascenso, ¿verdad? Es una clase que se está consolidando. Y Balzac lo que hace es entregarle un sistema de referencias, ¿verdad? Todos estos grandes dandys, él los llamaba los leones. Mélion decía, mis leones son Lucien de Rubempré, ¿verdad? Eugène de Rastignac, Rafael de Valentin, el marqués de Ajuda Pinto, que es un portugués, ¿verdad? ¿Ah? Etcétera, etcétera. Son burgueses en el fondo, o sea, son grandes arribistas, ¿no? Oye, se creen Mauricio, dotados de un talento especial y van al mundo, como dice Balzac. Balzac habla del mundo, como se hablaba del mundo del siglo XIX, son las altas esferas sociales, ¿verdad? Van a brillar ahí, van a conquistar el mundo, van a comerse el mundo. Y en ese ímpetu, en ese arribismo desatado, son capaces de cometer, obviamente, los peores crímenes y los cometen. Y por ahí, Balzac es también el inventor de la novela negra, sin duda, ¿no? Mauricio, ¿y hay algo de autobiográfico en estos grandes leones, en sus grandes leones? ¿Hay elementos probablemente autobiográficos de Balzac ahí? Porque él es alguien que él quiere devorarse el mundo. Es decir, si hay alguien que quiere devorarse el mundo con la literatura, es él. Sin duda, sin duda. Probablemente en Ilusiones Perdidas es el Lucien de Rubempré, ¿verdad?, que sale de su Angoulême natal, que es una ciudad de provincia, hasta el día de hoy una ciudad de provincia, claro, en Francia, y en el siglo XIX todavía más, digamos, periférica, etcétera, y va a París, ¿verdad?, porque es un poeta absolutamente extraordinario, ¿verdad?, según la pequeña sociedad de Angoulême, y llega a París, y en París se confronta a la codicia, a la ruindad, a la maldad, al periodismo, a la crítica literaria, y se ve haciendo críticas, ensalzando novelas, ¿verdad?, que el tipo detesta porque se lo pide el director del periódico. O sea, bueno, ahí está la vida del periodismo, y ahí está la confrontación de un talento literario con la realidad, ¿verdad? Ese personaje tiene mucho de Balzac, por supuesto. Sin duda. Hablamos de París. Bueno, París es un escenario fundamental y clave de su novela, y hay que hablar qué París era ese París fantástico, pero fantástico no la imaginación, fantástico en su realidad, que es lo que de alguna manera Balzac nos hace sentir, ¿no? En el escenario de la mayoría de sus novelas, no estoy hablando obviamente que de las provincias, hay arquetipos parisinos
Es decir, si hay un guía para recorrer el París, de ese París que estaba cambiando tan vertiginosamente, ¿no? El París que cambió Haussmann, el arquitecto, hay ecos de eso también en Baudelaire. ¿Cómo era ese París y cómo es el París que retrata Balzac? Bueno, hay que pensar que en el siglo... París es desde ya, cuando ustedes van a París, se encuentran en esa ciudad con esos edificios, ¿verdad? Con tejado de zinc y esas guardillas y esas pequeñas chimeneas, etcétera. Eso ha permanecido porque los franceses tienen un sentido único del patrimonio, desde luego. Y esa es la ciudad del siglo XIX, ¿no? Ese es el teatro de la novela moderna, uno de los grandes teatros de la novela moderna, la ciudad del siglo XIX, ese espacio urbano, que luego va a visitar y poetizar, por supuesto, Baudelaire, en esta idea, en esta imagen del flaneur, el paseante, ¿verdad? El poeta que deambula por la ciudad, ¿verdad? Como Christian Barken deambula por Santiago de Chile en un gesto absolutamente baudeleriano, ¿verdad? Bueno, Balzac deambula también por esa ciudad de París, pero va buscando justamente arquetipos sociales, aquello que se repite, ¿ah? De hecho, él cuenta que los nombres precisamente de sus personajes, Rastignac, Rubempré, etcétera, la Delphine de Nucingen, el Barón de Nucingen, Diane de Cardignan, etcétera, etcétera, los encontraba en las boîtes aux lettres, o sea, en los buzones de los edificios. El tipo se metía a los vestíbulos, a las entradas de los edificios y empezaba a mirar nombres, ¿no? Entonces llega hasta ese extremo su nivel de observación. Oye, Mauricio, hay un elemento que se ha hablado harto y se ha resaltado alto, resaltan harto en la novela de Balzac, es el tema del dinero, l'argent. L'argent cumple una función, no es decorativa ni accesoria, es un elemento central, bueno, por la transformación que está sufriendo la sociedad, pero es interesante ver cómo el papel que juega el dinero en la vida de los personajes de Balzac. Incluso creo que él deslizó una crítica, me parece recordar, a Stendhal, que por supuesto que es un estudioso de la pasión humana, pero decía que los personajes de Stendhal, creo que dijo Balzac, no parecía que no necesitaran el dinero, y el dinero es fundamental para poder sacar a pasear a la perica, para llevarla a un buen lugar, para encontrarse con la amante. Sí, pero Balzac si lo hizo, no tengo noticia de esa crítica, si lo hizo con cierta mala leche, sin duda alguna. Sí, no sé, porque tú sabes que hay escritores mala leche también, por los grandes escritores de escritores, eso te iba a decir, sí, sin duda. Sí. Pero claro, el dinero juega un rol fundamental. Lo que quieren estos dandies, estos leones balzacianos, ¿verdad?, es justamente reinar en el mundo, ese mundo de las altas esferas sociales, de las finanzas, de la política, pero también del teatro, de la ópera, de la literatura, ¿verdad? Porque quieren posición social, y posición social significa dinero, claro. Entonces ahí está apuntando a uno de los motores esenciales, ¿verdad?, del comportamiento burgués. ¿Qué busca el burgués? Dinero, obvio. El noble, el aristócrata, no busca dinero porque ya lo tiene, ¿verdad? Claro, o sea, no lo necesita. Sí. ¿Ah? Sí. Entonces busca espíritu. Esa es la gran diferencia entre la modernidad y la premodernidad. Cuando tú lees a los grandes escritores del siglo XVIII, esos buscan aventura espiritual, aventura carnal, etcétera, etcétera, porque tienen mucho dinero, desde luego. Son marqueses, son duques, son príncipes, etcétera, etcétera. Pero el burgués que parte de su pequeña ciudad con una mano delante y otra detrás y llega a París y acepta cualquier empleo y se las arregla para conectarse socialmente y empezar a trepar, entre otras cosas, mediante y sobre todo, obviamente, las relaciones amorosas, claro, porque habría que hablar del dinero y habría que hablar de las mujeres que tienen el dinero. Eso es alucinante en Balzac, ¿no? Porque todos estos dandies arribistas y que se quieren comer el mundo, etcétera, se encuentran un amante con plata, ¿ya? Generalmente mayor que ellos, ¿ya? Y les abre las puertas del mundo, es decir, les abre las puertas de la alta sociedad, ¿verdad?,
y entonces encuentran dinero y encuentran posición. ¿Ya? Estoy conversando con Mauricio Electorat, que está haciéndonos una maravillosa guía, un recorrido por este laberinto gigantesco que es la comedia humana, que está llena de pasadizos internos, como dijo él, de personajes que volvemos a reencontrar en otros textos. Una novela que además podríamos hablar después de los detalles, digamos, porque a veces la monumentalidad te puede hacer perder los detalles, pero Nabokov decía que es importante acariciar los detalles. Vamos a acariciar un poquito más los detalles de Balzac en la segunda parte de esta conversación. Te voy a proponer a lo mejor, Mauricio, que hay ciertas novelas de las que yo me acuerdo que a mí me fascinaron, me encantaron, las que recuerdo, y tal vez las que te encanten a ti, digamos, proponerle a los que nos están escuchando lanzarse a leer algunas de estas novelas, las más emblemáticas de la gran construcción novelesca de Balzac. Vamos a ir a una pausa, pero antes de la pausa recordarles que nuestro auspiciador es Vida Cámara, compañía de seguros colectivos de salud y vida de la Cámara Chilena de la Construcción, digitales, simples y sostenibles. Conoce estos seguros en vidacámara.cl. ¿Cuál es el personaje que más te fascina antes de irnos a la pausa de Balzac y por qué? De todos los personajes. Eso es una pregunta compleja porque personajes hay muchísimos, como ya hemos dicho, y todos son apasionantes por alguna u otra razón. A mí el personaje que me parece ser una de las grandes invenciones, digamos, de la literatura es Vautrin. El abad Carlos Herrera. Ya podemos hablar de él a la vuelta. A la vuelta hablamos de Vautrin de todas maneras. 550. Cotiza 100% online el seguro complementario de salud para empresas entre 5 y 50 trabajadores. Con este beneficio, tus trabajadores podrán reembolsar sus gastos médicos de forma adicional a su ISAPRE o FONASA. Cotiza e infórmate en www.vidacámara.cl. 550, un producto de Vida Cámara, compañía de seguros colectivos de salud y vida de la Cámara Chilena de la Construcción. Amiga, te tengo que contar algo. ¿Qué pasó? Comenzó Menos Pesos Más Alivio de Cruz Verde. Para todos los socios del club, hasta 50% de descuento en estuches. Vaporub, 2 por 1,490 pesos. Vitamina C, 2 por 16,990 pesos. ¿Deberías trabajar como locutora? ¿Te sale bien? Me convenciste, gracias. Estas y más ofertas en nuestras farmacias y cruzverde.com. La farmacia de los precios bajos. Ver bases y condiciones en cruzverde.com. Esto es El Minuto Pauta Bloomberg con Gabriela Villalobos. La industria del streaming ha crecido con fuerza durante la pandemia. En medio de la creciente competencia que existe en el sector, Netflix sigue siendo el rey. La empresa sumó 10 millones de suscriptores entre abril y junio, superando las estimaciones del mercado. A junio, sus usuarios alcanzan los 193 millones en todo el mundo, el número más alto en la industria. Sin embargo, sus ganancias sumaron $1,59 por acción, una cifra menor a lo que esperaban los inversionistas. Disney Plus, en tanto, duplicó sus usuarios entre el primer y segundo trimestre, llegando a los 57,5 millones en el mundo. Si sumamos los suscriptores de Hulu y ESPN, los otros servicios de streaming de Disney, el holding cuenta con 100 millones de membresías en el mundo al cierre del primer semestre. Amazon y Apple no han revelado detalles de sus suscriptores, pero ambos han dicho que su negocio sigue creciendo y continúa siendo atractivo en medio del aumento de la demanda por entretenimiento al interior de los hogares. En Pauta Bloomberg conversamos sobre estos y otros temas del mundo de los negocios de lunes a viernes de 8:30 a 9:30 y durante todo el día en pauta.cl. Eso fue El Minuto Pauta Bloomberg con Gabriela Villalobos. Seguimos conversando desde el jardín con Cristian Barken en Pauta 100.5. Una presentación de Vida Cámara, compañía de seguros colectivos de salud y vida. Cotiza en vidacámara.cl. Un 18 de agosto de 1850, es decir, hace 2 días, pero hace varios siglos, nacía un dios
un dios francés, un dios de la novela, un dios que creó un mundo y que lo desplegó a través de una escritura monumental, a través de este proyecto que fue la comedia humana, que transformó la historia y la narrativa contemporánea. Un escritor fascinante que se puede volver a leer, un narrador delicioso. Bueno, si uno lo lee en francés, ya el goce, la fruición, la sensualidad del lenguaje, es una maravilla. De partida, la sonoridad, los nombres de los personajes. Qué manera de colocar buenos nombres a los personajes Balzac. Y estábamos hablando con Mauricio Lectoral, narrador chileno y profesor de la Universidad Diego Portales, profesor de literatura, de que a ti te fascinaba, a mí también, y no lo olvidé nunca, ese personaje de nombre sonoro, con esas Vautrin. ¿Quién era Vautrin? Háblanos un poquito de él, en qué novela está, y qué te parece fascinante en ese personaje de Balzac. Bueno, a ver, empecemos por el principio. Vautrin aparece en la novela que es la puerta de entrada, en el fondo, a este sistema de novelas que es la comedia humana. Esa novela se llama Papa Goriot, Le Père Goriot. Le Père Goriot, sí. Esa novela es esta galaxia de novelas, 95 novelas, 15 libros de relatos que es la comedia humana, tiene, como toda galaxia, una puerta de entrada. Esa puerta de entrada es Papa Goriot, ¿ya? A esa novela le sigue otra, que es Ilusiones Perdidas, y una tercera que es Esplendor y Miseria de las Cortesanas, ¿ya? Oye, Mauricio, me acuerdo... Si hay que entrar a la comedia humana, habría que entrar por ahí, entre paréntesis. Eso es una buena indicación, pero yo me acuerdo que esto ocurría en una pensión, ¿no es cierto? Bueno, donde vivía este viejito llamado Père Goriot, que finalmente vivía y se desvivía por sus hijas, y aparece entre medio este personaje demoníaco, en el sentido que tiene un daimon este personaje, ¿no? Que es Vautrin, y ahí tú nos vas a contar más de él, ¿eh? Sí. Vautrin aparece en esa pensión de familia, como se dice en ese entonces, donde vive el Père Goriot, este viejito, que es un viejo que ha hecho fortuna vendiendo tallarines en el equivalente de la Vega de la época, otro burgués. Pero Vautrin no es un burgués. Vautrin es un prófugo de la justicia, ¿no? Aparece en Papa Goriot como un tipo del que no se sabe muy bien su identidad, se conoce su verdadera identidad solo al final, porque el tipo ha estado preso, es uno de los grandes delincuentes del París de la época, y ha estado preso, y como tiene este daimon que dices tú, efectivamente, se ha transformado en el jefe del economato de los presos en la prisión de París, de la Santé, ¿no? Pero se fuga y se arranca con el dinero. Entonces lo persigue la policía y lo persiguen los ladrones. Entonces se cambia de nombre, claro, ¿verdad? Y eso es lo fascinante de Vautrin, el transformismo, ¿no? Porque Vautrin, ya en la tercera novela, en Esplendor y Miseria, en la segunda, al final de la segunda novela de entrada a la comedia humana, que es Ilusiones Perdidas, Lucien de Rubempré se va a suicidar porque ha fracasado en su proyecto de conquistar París. Es un tipo que no tiene un cobre, que está absolutamente empobrecido, endeudado, fracasado, no ha logrado publicar sus poemas, etcétera, etcétera, y está al borde del río, que pasa por un Angoulême a punto de tirarse desde un puente, y en ese momento pasa un señor eclesiástico, ¿verdad? Un sacerdote, un dignatario de la iglesia, vestido de negro, majestuoso, alto, bronceado, etcétera, etcétera, y le dice a Rubempré: joven, yo que usted no lo haría, porque usted tiene un gran destino. Si usted me deja guiarlo en la vida, yo le mostraré cómo acceder al mundo, a las más altas esferas, allí donde usted quiere llegar y se merece estar. Ese es Vautrin. Bueno, pero ya no se llama Vautrin, se llama el abad Carlos Herrera. Oye, Mauricio, en el fondo, este es el diablo, hay un personaje diabólico. Como aparece me recordé El Diablo y Margarita en Mikhail Bulgakov, novelista ruso. En Bulgakov, sí, claro. En Bulgakov, y aparece en otro novelista el diablo, en Dostoyevsky también. Aquí aparece un diablo, pero de carne y hueso, humano, digamos,
en la ciudad de París, no es un diablo de la literatura fantástica, un diablo real. Eso para que ustedes vean hasta qué punto es diablo, les cuento un poco la trayectoria de Vautrin. Vautrin se ha sumergido, digamos, después de salir de la pensión esa donde aparece en el Teatro Río y qué sé yo, y el tipo se ha enterado por sus esbirros y contactos en el mundo del AMPA, ¿verdad?, de que el abad Carlos Herrera, ¿verdad?, un alto dignatario de la Iglesia de Barcelona, viene en camino desde Barcelona a París para hacer entrega de una inmensa fortuna que una de las damas de la alta sociedad, ¿verdad?, catalana de Barcelona de la época, le lega al arzobispo de París, y particularmente a Notre Dame, ¿ya? Bueno, Vautrin se las arregla para interceptarlo, ¿verdad?, a la altura más o menos de Toulouse, y lo mata. Lo mata, se apodera, ¿verdad?, de este botín, de esta enorme fortuna, que en la época no había instrumentos financieros, la plata, era física, justamente, y entonces se hace pasar, adopta la personalidad, las maneras, la vestimenta, el universo, etcétera, etcétera, de este abad Carlos Herrera. Y como en París al abad Carlos Herrera nadie lo conocía físicamente, pues llega el abad Carlos Herrera a París, es celebrado unánimemente por la alta sociedad, porque además va a ser donde esta enorme fortuna, ¿verdad?, a Notre Dame y no sé qué, y lo acogen y le reservan el sitio que se merece, un alto dignatario de la Iglesia, etcétera. Por eso Mauricio, te digo que Balzac inventó, entre otras cosas, la novela negra. Sí, claro, Entonces, de todas maneras. De todas maneras. Oye, el otro personaje de Pierre Goriot es Rastignac. Sí, el otro personaje es Rastignac. Rastignac es un típico dandy, es un típico león balsaciano, como lo llamaba él mismo, recuerdo, y es un tipo que, claro, que viene de una provincia reculada y quiere comerse el mundo también, y para eso se encuentra en Le Père Goriot, en esa novela, con la hija, una de las dos hijas del Père Goriot, porque el Père Goriot es un tipo que lleva una vida modesta, pero es inmensamente rico, porque ha hecho una gran fortuna vendiendo fideos, tallarines, arroz, etcétera, etcétera, en Leal, o sea, en el mercado central del París de la época, ¿ya? Bueno, y esta chica, esta mujer, se llama Delphine, ¿verdad? Son dos hermanas, Anastasie y Delphine. Pero Delphine es casada con un gran banquero. El gran banquero, obviamente, ha visto la fortuna que tiene el padre, y claro, ¿no? Y además Delphine es preciosa, es una mujer joven, una veinteañera, descrita como una frondosa cabellera, color miel, y unos ojos de no sé qué, etcétera, etcétera. Entonces, la Delphine de Lusignan va a enamorarse y va a ser la amante de Eugène de Rastignac, y obviamente lo saca de la pensión, le pone un departamento en el centro de París a todo lujo y lo transforma en este león, etc. Oye, Mauricio, ¿qué pasó con nosotros que cuando estuvimos en París nunca encontramos estas duquesas? A lo mejor tú sí, yo no. Estas condenas que nos dieran un lugar. Oye, veníamos de Chile con tantas ganas, pero no teníamos el ímpetu. Nos faltó haber leído más a Balzac. Ahí nos quedamos a medio camino, por lo menos yo como un marginal por las calles de París. Mauricio, hablemos de la más peligrosa de las pasiones en Balzac, l'amour, el amor. Y cómo aborda el amor, la pasión y la diferencia, por ejemplo, con otros narradores como sería Stendhal, que sería un gran narrador del amor-pasión. Pero ¿cuál es la diferencia? ¿Por dónde lo aborda Balzac? En Balzac el amor es fundamental, pero es sobre todo, y a diferencia de Stendhal, en donde el amor sí existe como tal, como pasión, ¿verdad? Julien Sorel, el protagonista del Rojo y el Negro, es un enamorado, fundamentalmente, ¿no? Pero los personajes de Balzac, en el universo de Balzac, el amor es un instrumento de ascensión social. Y cuando no lo es gravemente penalizado desde el punto de vista de esa ascensión social. Por ejemplo, en la tercera novela de esta entrada a la comedia humana, que es Esplendor y Miseria de las Cortesanas, ¿verdad? Lucien de Rubempré, que es el alter ego un poco de Rastignac, se enamora
de una chica sin pedigrí social y que además es una prostituta. ¿Esa es Clotilde? ¿Es Clotilde, No, parece? esa es ¿Cómo se llama? ¿Es la Clotilde la otra? Torpille, la Torpeda. Ya. Tiene un alias de prostituta y pertenece al mundo de Lampa, Sí. al mundo de la prostitución. Pero cuando el abad Carlos Herrera se entera, o sea, Vautrin, que es otro delincuente, claro, cuando el abad Carlos Herrera se entera de que su prohijado, digamos, Rubempré, está enamorado de una prostituta, la pesca, la secuestra, la manda a Suiza, a un convento, le lava el pasado, le construye otro, y entre otras cosas le reconstituye el himen, por supuesto, o sea, la vuelve virginal, la vuelve noble y la vuelve absolutamente aceptable en el universo de la alta sociedad parisina. Y solo entonces Rubempré puede casarse con ella, ¿no? Oye, es curioso porque la manera como Balzac presenta el amor como un medio para conseguir el poder, un medio para conseguir el dinero, etcétera. En las cartas, hay varias cartas de Balzac donde él revela una nostalgia muy profunda del amor, digamos, de un amor realizado, de un amor posible, la falta de amor que tuvo cuando niño, probablemente en la crianza de su madre, que parece que no quería tenerlo. Hay algo ahí como por lo menos en las cartas de Balzac se ve esa necesidad tremenda de amor. ¿Ah? Bueno, por supuesto, o sea, a ver, Balzac es un tipo curioso, un tipo especial, porque él mismo justamente le ocurre a él esta aventura que él luego narra y pone en la vida de sus personajes. Balzac a los 22 años conoció, o sea, no conoció, sino que se enamoró y se hizo amante de una mujer que era 22 años mayor que él, o sea que tenía 44 años y 9 hijos, no 1 ni 3, 9, y que era casada, por supuesto, y no solamente eso, era amiga de su madre, de la madre de Balzac, ¿ya? Entonces, como dice ese verso de Lezama Lima, ¿no? Deseoso es aquel que huye de su madre, ¿verdad? Pues bueno, a Balzac lo cría sentimentalmente, su educación sentimental, por usar una frase de Flaubert en este caso, la de Balzac, la hace esta señora, esta mujer mayor que le muestra el mundo, ¿no? Y eso le va a ocurrir a todos los grandes personajes balzacianos, ¿no? Entonces el amor es también eso, es una mujer, la imagen de la mujer en Balzac es muy especial, porque aparecen en Balzac mujeres extremadamente poderosas y extremadamente sabias, ¿no? Esta mujer, que fue la amante de Balzac durante mucho tiempo, Madame de Berny se llamaba, ¿verdad? Bueno, es una mujer mayor, una mujer de 44 años, con 9 hijos, amiga de la madre además, imagínate el secreto que era esto, ¿no? Y bueno, y esa mujer lo acoge, lo educa sentimentalmente, lo educa literariamente, lo educa sexualmente, sin duda, etcétera, etcétera, etcétera. Esas mujeres son las grandes mujeres también del universo balzaciano, ¿no? Otra novela que recuerdo y que también me parece que es una novela interesante, pero tiene que ver más con la provincia, ¿no? Es Eugénie Grandet. Eugénie Grandet, claro. Sí, esa es una novela más bien marginal en el sistema de novelas, digamos, de la comedia humana. Eugénie Grandet está como en la periferia, digamos. No deja de ser interesante, hasta las novelas cortas de Balzac son interesantes. Hay una novela magnífica, cortita, de 80 páginas, que se llama La mujer de provincias. Sí, La mujer de provincias es un relato desopilante para morirse de la risa, porque Balzac hace el retrato a través de la mujer de provincias, de esta burguesía provinciana, arribista, cursi, etcétera, etcétera, etcétera. Y dice, entre otras cosas, que el principal defecto de la mujer de provincias es el marido de la mujer de provincias. Entonces, Balzac tiene un sentido del humor extraordinario. Jamás te vas a aburrir leyendo, porque el tipo es brillante, es una inteligencia prodigiosa.
y un sentido del humor magnífico, ¿no? Otro texto inolvidable y de título evocador y precioso, Le lit dans la vallée. Y no sé cómo Lirio en el traducirlo. Valle. El libro en el valle, pero en francés suena tan bonito. Le lit dans la vallée. Y es una novela muy querida por Balzac. Y es una gran novela también. Es una gran novela, es efectivamente una gran novela. Es que hay novelas de todo, hay novelas del campo, de la burguesía, de la alta burguesía campesina, o sea, de la tierra, de la burguesía terrateniente. Hay novelas de la mujer abandonada, por ejemplo, la mujer seducida y abandonada que se recluye en sus tierras, ¿verdad? Etcétera, etcétera. Pero hay otra novela que a mí me gustaría mucho recomendar, que es una novela extraordinaria también, que se llama Los empleados, Les Employés, que es la novela del universo de la burocracia, ¿no? En los ministerios, en el París del 19, y es una novela genial, extraordinaria, porque ahí vemos que los hábitos, usos y costumbres del burócrata, bueno, no han cambiado nada, ¿no? Es decir, hasta el día de hoy. Incluso, todas las novelas de Balzac son interesantes. Oye, qué bonito, qué bueno, porque esas novelas pequeñas, que en estos tiempos en que la gente tiene poco tiempo, no hay excusa, se puede entrar por las que tú acabas de decir. Hay otra novela, otro texto que como que escapa aparentemente a la estructura general, pero que es La Peau de Chagrin. Una novela más fantástica, ¿no? Más, La piel de Zapa. La piel de Zapa, es una novela curiosa. Esa es una novela muy curiosa porque tiene algo. Ahí influyó Hoffman. ¿Ah? Sí, tiene algo de eso, tiene algo ya de Hoffman. Literatura casi gótica, casi fantástica, ¿no? Sin duda, es una gran. Es el gabinete de antigüedades de alguna manera, ¿no? Perec es algo así, ¿eh? O sea, Balzac da mucho. A partir de la obra balzaciana, digamos, hay muchos hilos. Hay muchas, ¿cómo decir?, los paralelismos que se pueden establecer con muchos otros escritores, ¿no? Pero lo cierto, y esto es importante, es que en cada una de las literaturas europeas, y no solamente europeas, también latinoamericanas, existe un Balzac, existe ese modelo de escritor, ¿ya? Ese modelo de escritor, el Balzac de España es Benito Pérez Galdós, sin duda. El Balzac de Portugal es esa de Queiroz, ¿no? El Balzac de Chile es Alberto Glesgana, sin duda. Sí. Ahora, todos respetables ellos, pero al lado de Balzac, francamente, forcément mon ami, bueno, es decir, no, claro, es que el modelo es muy extraordinario, y además la vida de Balzac, que yo recomiendo mucho, las biografías de Balzac, que la vida de Balzac es una novela de Balzac. Balzac es el mismo personaje de Balzac, ¿ya? Por ejemplo, su casa tenía dos puertas, una la oficial y una puerta por una calle, como estaba en una colina que quedaba más abajo, porque el tipo vivía perseguido por los acreedores, gastaba fortunas, ¿no? Entonces los acreedores lo seguían por todo París. Cuando le tocaban la puerta por la calle principal, el tipo se paraba, bajaba y se escapaba por la calle abajo. Ahora, a ver, porque las novelas de Balzac tienen unos títulos, las distintas partes, por ejemplo, estudios filosóficos, estudios analíticos, ¿no? Estudio de las costumbres. Ahí hay como un trasfondo filosófico en Balzac, y tengo entendido que Balzac leyó a Descartes, leyó a Hume, leyó a Locke, a varios filósofos, al empirismo inglés. Es decir, se nutrió de cierta filosofía para aplicar tal vez algunos elementos de ahí, trasladarlo en el análisis de la sociedad parisina. Sí, por supuesto, leyó a todos esos filósofos que tú mencionas, pero sobre todo leyó a Auguste Comte. Es un positivista, aplica el método positivista, la filosofía positivista a la literatura. Por eso que formula, digamos, esta estética en que la novela es, ¿verdad? El novelista es el historiador, fíjate, de la vida privada de las naciones, ¿no? La novela moderna del siglo XX ya se va a desembarazar, se va a deshacer de esa obligación. Y por lo tanto desaparece, ¿verdad? Después de las vanguardias, en el siglo XX ya, esa obligación o esa tentación de la novela total, la novela absoluta, que describe absolutamente todos los estamentos sociales, ¿no? Ahora, claro, uno hoy día mira eso como algo desmesurado,
dificulto que algún escritor o novelista se embarque en una propuesta así, pero caramba, qué maravilla, porque son proyectos que podrían haber fracasado, ¿no? Son proyectos de un riesgo en que se compromete la vida entera, o sea, despliegan una energía, una voluntad. Yo creo que la voluntad es un elemento fundamental en Balzac, ¿eh? La voluntad en su escritura y la voluntad en su personaje. La tenacidad, Balzac era un taurino, la tenacidad, la voluntad, la determinación, etcétera, etcétera, ¿no? Y su dosis de locura también, por supuesto, su dosis su dosis de ¿cómo se llama? Su dosis de delirio, ¿no? Desde luego, claro que sí hay delirio. De delirio. De todas maneras, hablemos un poco del lenguaje, la manera como escribe, así que uno puede hablar de una cierta musicalidad, por ejemplo, en la prosa de Proust. ¿Qué ocurre con el lenguaje? Algunos dijeron que Balzac escribía mal, en el sentido del lenguaje, que era gran corto, pero escribía mal, pero parece que era un corrector obsesivo de cada palabra. Hablemos del estilo. El estilo es un tema en Balzac, también es un tema en sus novelas, el estilo de vida, el estilo individual, el estilo que tiene que ver con el mundo burgués también. Pero hablemos del estilo literario en Balzac, Mauricio. Sí, bueno, a ver, claro, Balzac no es un obsesivo del estilo, de la frase, como lo fue Flaubert. O sea, Flaubert es el gran estilista, ¿no? El tipo que busca una palabra durante 15 días, una frase durante 10 días, etcétera, etcétera. El famoso mot juste, la palabra justa, la palabra adecuada, etcétera. Balzac no es menos, pero tiene un estilo, obviamente, muy directo, muy cercano, ¿no? Y una frase que tiene un periodo largo, claro, son frases largas, son frases que son a veces casi párrafos, ¿no? Pero tiene mucho de un estilo periodístico, ¿no? Tiene mucho de un estilo, de ese estilo de que te está contando hechos, ¿no? Bueno, de hecho, él fue bastante crítico, fue uno de los primeros críticos modernos de los medios de comunicación y de los periodistas, escribió algunos comentarios bien irónicos sobre la falta de talento, la estupidez de los periodistas, pero al mismo tiempo participó, creó diarios, creó un periódico, creo que se arruinó, lo inventó él mismo, no logró llevarlo a cabo. Balzac participó en una cantidad de empresas delirantes absolutamente extraordinarias. No solamente Balzac creó el libro de bolsillo, para empezar, ¿ya? Balzac creó una tipografía para imprenta que funcionó hasta bien entrado el siglo XX, ¿no? Balzac fue editor, él creó el libro pequeño, el libro de bolsillo, el llamado libro de bolsillo. Es una invención balzaciana, ¿no? Balzac tuvo el proyecto delirante de hacer una explotación en las afueras de París para cultivar piñas y cacao. Una especie de ¿cómo se llama? De unas estructuras gigantes, ¿no? Para captar el calor, etcétera, etcétera. Balzac convenció al marido de una de sus amantes de invertir en Cerdeña en unas minas, ¿no? Entonces tuvo una cantidad, por eso te digo que Balzac es un personaje de Balzac, ¿no? Él dijo, Balzac, estoy traduciéndolo, yo no tuve una juventud feliz ni una primavera florida. Tal vez tendré un verano un poco más brillante y el más dulce de los otoños, dice Balzac, ¿eh? O sea, aspira a eso. Se murió, no, es que claro, su gesto, o mejor dicho, su gesta es absolutamente descomunal. El tipo se murió a los 51 años, ¿no? Murió de agotamiento, digamos, ¿eh? Murió absolutamente de agotamiento, porque Balzac se ponía a escribir a las 2 de la tarde, paraba a las 6 de la mañana, pero muchas veces se iba a la ópera, comía, bebía, ¿verdad? Y según testimonios de sus contemporáneos, era un tipo divertidísimo, capaz de retenerla, de amenizar una velada, ¿verdad? Y de hacer reír a carcajadas a centenares de personas en un banquete, en una cena, etcétera, etcétera. O sea, era un histrión. Oye,
tal vez lo que habría que decir, no sé si será correcto o no, que uno tiende a pensar que la novela que venía antes era fabular, contar historias, eso es parte de la narrativa de la novela, pero aquí se convierte la novela como en una escritura, en una forma del conocimiento, del saber. Bueno, la eso novela, es lo que postula. claro, La novela como ciencia. La novela como ciencia. Ciencia de la vida social. Claro, y es interesante. Esa frase, el novelista es el historiador, nada menos. O sea, novela e historia se confunden en Balzac, ¿ya? El novelista como historiador de la vida privada de las naciones. Hoy día la historia de la vida privada, la intrahistoria o la pequeña historia, está a cargo de los historiadores, justamente, ¿no? Claro, y pensar claro, que... su ambición es científica y es seria, sin duda. Si no, no habría hecho la comedia humana. De hecho, Balzac ha sido materia de interés de filósofos y pensadores contemporáneos, muchos franceses. Por ejemplo, Rancière ha escrito alto sobre él, Alain Badiou también. O sea, se ha convertido en... Hay una sociología en la novela de antropología, en la novela de Balzac. Por supuesto, porque es una manera de acceder, de conocer, mediante la experiencia estética, y no la experiencia científica, ¿verdad? Mediante la experiencia estética, es una manera de conocer la sociedad francesa del siglo XIX, claro, obvio. ¿Hay algún episodio que recuerde, alguna instantánea, un momento, o algo en alguna novela de Balzac que te haya quedado así en la memoria? Sí. Muchos, o sea, el que acabo de contar, cuando Rubempré está a punto de suicidarse y aparece Carlos Herrera, eso es magnífico, o sea, es un gran momento de novela, ¿no? O sea, ese personaje absolutamente extraordinario que es Carlos Herrera, ¿no? Bueno, y tantísimos otros, ¿no? Cuando llega a París, Lucien de Rubempré, justamente en Ilusiones Perdidas, viene con su amante, que de nuevo, como la amante que Balzac tenía, es una mujer mucho mayor, que se llama Madame de Bargeton. Entonces, esta Madame de Bargeton es la que lo impulsa a ir a París y se lo lleva a París como quien lleva un genio, ¿verdad? Pero claro, y ese es otro gran momento de novela, cuando llegan a París, Madame de Bargeton encuentra que este genio magnífico de Angoulême no es ni tan genial, ni tan guapo, ni tan bien vestido, ni tan nada, ¿se fija? Y él encuentra que la Madame de Bargeton es un poco vieja, un poco mal vestida, un poco tontorrona, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces la pareja esa se deshace por causas, digámoslo así, entre comillas, naturales, ¿no? Bueno, la culpa la tiene París, pues. La culpa la tiene París. Sí, que o sea, bueno, esa es la confrontación con el mundo, como decía Balzac, ¿no? O sea, claro. Oye, haciendo un balance, un recorrido, entonces, Mauricio, si tú quieres guiar al que nos está escuchando para iniciarse en Balzac, partirías con Le Père Goriot, ¿no es cierto? Sí. Luego seguirías con... Yo partiría con... Mira, hay una puerta de entrada, como te digo, a esta galaxia de novelas que es la comedia humana, y esa puerta de entrada está integrada por 3 novelas. Uno, Le Père Goriot, la primera. Después, Ilusiones Perdidas, que es una de las grandes novelas del siglo XIX, sin duda alguna. Y después, Esplendor y Miseria de las Cortesanas. Y a partir de ahí tú ya puedes navegar. Te puedes ir hacia El Lirio en el Valle, hacia El Génie Grondé, hacia Los Empleados, son 95 novelas, se necesita la mitad de una vida para leer todo eso. Mauricio, la verdad es que me has despertado el apetito. Tú me has dicho que soy un flaneador, la verdad es que lo único que he hecho es que flaneado en estos últimos meses yendo de la cama hacia el living, como dice Charlie García. Bueno, como todos nosotros. Oye, ¿no? Me dieron ganas de abandonar todo, incluso abandonar este programa de radio, abandonar mis clases, abandonar todo, encerrarme aquí en mi biblioteca, agarrar cada uno de estos tomos, volver a releerlo después de tantos años. Muchas gracias, Mauricio, porque de verdad me dejaste excitado. La verdad que con ganas de releer a Balzac. Fíjate que te voy a decir algo terrible, a lo mejor para muchos proustianos esto puede parecer una aberración. A mí me gusta más Balzac que Proust, pero es un gusto personal, ¿eh? A mí algo me pasa con Balzac que no sé, literariamente... Hay que decir, a mí también, te voy a confesar lo mismo, a mí también, pero eso tiene una razón, es porque en la novela balzaciana hay una multiplicidad de discursos. Entonces, allá adentro hay periodismo, hay literatura, hay novela negra, hay filosofía, hay de todo. En Proust tú tienes poesía. Sí. La poesía ligada a la memoria,
¿verdad? Sí, Tú sí, tienes sí, a ese sí. tremendo poeta de las cosas cotidianas, y etcétera, que es Proust, claro. Pero en Balzac tienes una diversidad enorme de discursos, ¿no? Mauricio, vamos a tener que hablar entonces también de Proust más adelante, que influyó tanto en Neruda, parece indirectamente, eso es un tema bonito que habría que explorar. Sin El duda. Neruda que escribió Residencia en la Tierra, que releía a Proust allá en su exilio en el Oriente. Te quiero agradecer, querido amigo, hipócrita lector, mon semblable, mon frère, hipócrita Muchas lector. gracias a ti, Cristian, muchas gracias a ti. Y si Mira, conseguimos que alguien, a partir de la audición de este programa, lea a Balzac y entre en ese sistema de novelas maravilloso que es la comedia humana, nos daremos, ¿verdad?, por ampliamente pagados, ¿no? querido radiovidente, querida radiovidente, deje de tuitear y chatear un poco y comience a leer a Balzac. Querido Mauricio, te mando un abrazo, un gran abrazo, ya nos encontraremos, ya conversaremos más largamente, así lo espero. Recordar que este programa es auspiciado por Vida Cámara, compañía de seguros colectivos de salud y vida de la Cámara Chilena de la Construcción, digitales, simples y sostenibles. Conoce todos los seguros disponibles en vidacámara.cl. Si quieren mandarnos un mensaje, un audio, escríbanos a desdeeljardín@pauta.cl. Lo escucharemos atentamente y lo comentaremos aquí en Desde el Jardín. Cierro la pequeña verja en mi jardín y me voy al tiro a leer, aunque sea unas líneas de Balzac al terminar esta tarde. Voy a agarrar, por ejemplo, aquí tengo una edición preciosa de La Peau de Chagrin y voy a partir leyendo el primer capítulo. Vers la fin du mois d'octobre 1829, un jeune homme entra dans le palais royal au moment où la maison de jeu s'ouvrait. Conformément à la loi qui protège une passion essentiellement imposable. Sans trop hésiter, il monta à l'escalier du tripot désigné sous le nom du numéro 36. Es hora de entrar y cerrar la puerta por hoy. Mañana, Christian Barken nos invita a volver a salir al aire libre para cultivar las ideas y las palabras desde el jardín, en Pauta 100.5. Una presentación de Vida Cámara, compañía de seguros colectivos de salud y vida. Cotiza en vidacámara.cl. En cuarentena y